Spoken Spanish can sound very fast, but you can do shadowing and listening exercises to learn. That's the goal of this video, to practice listening in Spanish. We're going to start with easy sentences. Yo era estudiante. Yo era estudiante. Ella era mi amiga. Ella era mi amiga. Yo estaba cansada. Yo estaba cansada. Él estaba en casa. Él estaba en casa. Fui a México. Fui a México. Fue una gran experiencia. Fue una gran experiencia. Estuve en casa. Estuve en casa. Estuve allí. Estuve allí. Era muy joven. Era muy joven. Estaba muy feliz. Estaba muy feliz. How many sentences were you able to understand? These are all in the past tense and there is a theme. Let's take a look at the translation. Yo era estudiante. I was a student. Ella era mi amiga. She was my friend. Yo estaba cansada. I was tired. This is for a female subject. For a male subject, you need to use cansado. We just have to match the adjectives to the gender. Él estaba en casa. He was at home. Fui a México. I went to Mexico. Fue una gran experiencia. It was a great experience. Estuve en casa. I was at home. Estuve allí. I was there. Era muy joven. I was very young. Estaba muy feliz. I was very happy. We can translate most of these sentences using the verb was in English, with the exception of fui a México, which means I went to Mexico. In Spanish, was could mean era, estaba, fue, and estuve, and it creates a lot of confusion. Let's move on to level 2. The sentences are going to be a bit longer. Cuando era niña, vivía en México. Cuando era niña, vivía en México. Cuando era joven, era muy tímida. Cuando era joven, era muy tímida. Ayer estaba muy cansada. Ayer estaba muy cansada. Cuando llegaste, yo estaba en casa. Cuando llegaste, yo estaba en casa. El sábado fui al supermercado. El sábado fui al supermercado. Ayer fui al médico. Ayer fui al médico. Estuve en México una semana. Estuve en México una semana. Estuve en casa todo el día. Estuve en casa todo el día. El examen fue muy difícil. El examen fue muy difícil. Fui al médico porque estaba enferma. Fui al médico porque estaba enferma. You heard some of these words in level 1. Let's take a look at the translation and see how many you could understand. Cuando era niña, vivía en México. When I was a girl, I lived in Mexico. Cuando era joven, era muy tímida. When I was young, I was very shy. Ayer estaba muy cansada. Yesterday I was very tired. Cuando llegaste, yo estaba en casa. When you arrived, I was at home. El sábado fui al supermercado. On Saturday, I went to the supermarket. Ayer fui al médico. Yesterday, I went to the doctor. Estuve en México una semana. I was in Mexico for a week. Estuve en casa todo el día. I was at home all day. El examen fue muy difícil. The exam was very difficult. Fui al médico porque estaba enferma. I went to the doctor because I was sick. So again, we're playing with was for a lot of these sentences.
In Spanish, these past tenses come from ser or estar. We use ser with more permanent traits, and we use estar with locations and with temporary states. Let's move on to the last level, where these sentences are even more complex. Cuando era niña, siempre estaba en casa de mi abuela. Cuando era niña, siempre estaba en casa de mi abuela. El viaje fue muy largo, pero valió la pena. El viaje fue muy largo, pero valió la pena. Cuando vivíamos allí, la ciudad era mucho más tranquila. Cuando vivíamos allí, la ciudad era mucho más tranquila. Fui al banco porque necesitaba hablar con alguien. Fui al banco porque necesitaba hablar con alguien. Estuve esperando durante casi una hora. Estuve esperando durante casi una hora. Cuando lo conocí, él era muy diferente de lo que imaginaba. Cuando lo conocí, él era muy diferente de lo que imaginaba. Yo estaba muy cansada cuando finalmente llegué a casa. Yo estaba muy cansada cuando finalmente llegué a casa. Fui a visitar a mi familia y estuve con ellos durante una semana. Fui a visitar a mi familia y estuve con ellos durante una semana. La fiesta fue increíble, pero yo estaba demasiado cansada. La fiesta fue increíble, pero yo estaba demasiado cansada. Cuando llegué a casa estaba muy cansada porque había estado trabajando todo el día. Cuando llegué a casa estaba muy cansada porque había estado trabajando todo el día. I hope that you were able to pick up on the words that you already heard. But let's take a look at the translation and see how many you could understand. Cuando era niña, siempre estaba en casa de mi abuela. When I was a girl, I was always at my grandmother's house. I should say here that niña means little girl, so smaller. El viaje fue muy largo, pero valió la pena. The trip was very long, but it was worth it. Cuando vivíamos allí, la ciudad era mucho más tranquila. When we lived there, the city was much quieter. Fui al banco porque necesitaba hablar con alguien. I went to the bank because I needed to speak with someone. Estuve esperando durante casi una hora. I was waiting for almost an hour. Cuando lo conocí, él era muy diferente de lo que imaginaba. When I met him, he was very different from what I imagined. Yo estaba muy cansada cuando finalmente llegué a casa. I was very tired when I finally got home. Fui a visitar a mi familia y estuve con ellos durante una semana. I went to visit my family and was with them for a week, or stayed with them for a week. La fiesta fue increíble, pero yo estaba demasiado cansada. The party was incredible, but I was too tired. Cuando llegué a casa estaba muy cansada porque había estado trabajando todo el día. When I got home, I was very tired because I had been working all day. And again, just a call out for the adjectives. If you're a male speaker, you will use cansado. I hope this was helpful, and to keep learning Spanish, go watch this video next. Muchas gracias.